trabajo de equipo, que está conformado, como lo dice ahí, yo soy coordinadora de la Red Iberoamericana de Monitoreo y Capacitación en Periodismo Científico y trabajo también en CIESPAL. Esta red fue constituida en el año 2009 por 10 países que nos reunimos en La Paz. En ese momento estaba muy dedicada al tema de divulgación de la ciencia y se constituyó con varios grupos. También Pamela Cruz, que es investigadora del CIESPAL, Ángela Moroso y Clara Roballo de la PUCE fueron pasantes y trabajaron en este estudio, y Catalina von Hildebrand, que era una pasante también de comunicación de la Erasmus University Rotterdam, de Holanda, que hizo una estancia aquí en esa época en CIESPAL. Este estudio tiene los apoyos de la Red Iberoamericana de Monitoreo y Periodismo Científico, el apoyo financiero del CITED, pero exclusivamente para las reuniones de los investigadores y para la capacitación en periodismo científico. En el caso del Ecuador, esta capacitación se la hizo en el año 2009. El CITED es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, también del Museo da Vida, que es de la Fundación de Osvaldo Cruz, Fiocruz, con sede en Río de Janeiro, Brasil, y tuvo un apoyo financiero pequeñito de la Organización Panamericana de la Salud, representación Ecuador. La coordinación general de este trabajo, este trabajo forma parte de uno más grande que se llama Impacto de la Ciencia en los noticieros de televisión de 3 países. Estamos trabajando con Argentina, Brasil y Ecuador. Este trabajo fue presentado ya en forma comparativa en Colombia. El año anterior lo presentamos en una de las reuniones de la red en la Universidad Javeriana. Para el día de hoy, este trabajo lo presentamos solo lo que pasó en Ecuador. Y el objetivo de este fue analizar las características de la cobertura periodística que el noticiero de Televistazo de Ecuavisa dio a la gripe H1N1 para conocer el tipo de información que en materia de salud pública se difundió entre la población. ¿Cuál fue la metodología que utilizamos para este estudio? Primero fue un análisis cuantitativo, se analizaron 26 variables cuantitativas y se realizaron 4 entrevistas a profundidad. Estas entrevistas se hicieron al director del noticiero de Ecuavisa, que en ese momento era Diego Cornejo, a 2 periodistas que estaban destacados a cubrir el tema de H1N1 cuando hubo la crisis fuerte, y a un ciudadano que fue infectado con la gripe y que logró superarla. El protocolo para la investigación fue elaborado en conjunto. Hacemos un trabajo digital para poner opiniones, para poner ideas, cambios que podamos hacer a través de esta red de 10 países, y tomamos como base algunos protocolos que ya se han trabajado en Europa y en Estados Unidos respecto de células madres, sobre todo, para ver qué está pasando con la cobertura de estos temas. Este estudio analiza el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de agosto del 2009, que fue la etapa crítica, porque recuerden que en abril se dio la noticia del primer infectado en Estados Unidos y luego en México, ¿no? Se analizaron un total de 128 noticieros de lunes a sábado, y se eligió el noticiero de Ecuavisa por ser el de mayor rating en el horario estelar o AAA. Este fue un criterio que los investigadores de la red definieron para definir qué noticiero podría ser estudiado, ¿no? Hay algunos estudios que corroboran que el noticiero de Ecuavisa, el Televistazo, es el que tiene más alto rating desde ya algunos años acá en el país. Como dije, forma parte de un estudio más amplio. En el caso de H1N1, comparativo exclusivamente con Brasil, son los 2 países los que hemos hecho este estudio. Voy a presentarles algunos datos que muestran un poco gráficamente qué es lo que pasó con la cobertura de este tema. En primer lugar, vemos que, bueno, en el periodo estudiado de agosto a abril, mayo fue la etapa más fuerte en cuanto a cobertura. ¿Por qué? Porque aquí se dieron el primer caso de infectados en el país. Entonces, los medios empezaron una cobertura fuerte y empezaron a establecer ciertas estrategias de comunicación de cómo construir los relatos respecto de la H1N1. Si bien no había experiencia y no habían datos certeros respecto de lo que estaba pasando con esta epidemia, la primera epidemia del siglo XXI, se destacaron a periodistas para empezar a dar información, sobre todo con algunos datos que venían de otros países. El caso sobre todo de México, que fue el foco más fuerte, y también en otros casos en Estados Unidos. Como vemos, mayo fue el que tuvo el mayor número de notas, de estas 128, hay 51 notas, y luego decae a los otros meses. Esto es algo raro, pero podemos explicar que esta decadencia de la información, de no sostener
la información permanente, de dar información a la comunidad con mayor contextualización, es parte de lo que estamos llamando cómo los medios coyunturalmente están trabajando la información. Cuando hay una información complicada, compleja, respecto de muertes o respecto de fallecimientos, en el caso de H1N1, sube la cobertura de la información y se hacen más notas. Por ejemplo, en este caso, el promedio de notas en el periodo estudiado fue apenas de 1.6. En el mes de mayo, no en todo el periodo, porque si tomamos en cuenta en el periodo, significa que hay 0.39 notas en los 5 meses. Quiere decir, ni una nota diaria, si tomamos como promedio, que se haya hablado o que nos hayan contado respecto de lo que estaba pasando con la gripe H1N1. Sin embargo, ¿qué pasa en el imaginario nuestro? Aparentemente, cuando vemos varios noticieros, parecería ser que tenemos un montón de información, porque vemos distintos noticieros y esa noticia o ese tema se está manteniendo en los distintos telediarios. Por otro lado, pudimos ver también que el día que más se publicaban notas fueron los días viernes. No sabemos con ciencia cierta por qué el día viernes aparecían más notas, probablemente porque hay algunos eventos sociales que se hacían como como conciertos o eventos deportivos que podían haber influido de alguna manera en que la gente, acuérdense en que teníamos que cuidar el beso, por ejemplo, el beso social, que nosotros tenemos mucha costumbre, saludarnos con besos no se diera para evitar precisamente el tema del contagio. No sabíamos quién podría estar infectado, vemos a las personas, pero no sabemos si tiene o no, o está infectado con la gripe H1N1. Entonces, una de las explicaciones podría ser esta, sin embargo, también vemos que luego de los lunes, lo de los viernes, los lunes, y los días que menos están trabajados son los días jueves. Parecería ser que también depende un poco de la movilidad que tiene que ver con una infección de este tipo, que por unos momentos puede ser más grave en cuanto se infectan más personas respecto de otros días que solo pasa linealmente la epidemia. Se distribuyó, una de las variables fue distribuir o ver, observar en qué bloque de los noticieros, del noticiero estaban distribuidas las notas. Aquí hay una cosa interesante, y es que dividimos en 3 bloques, el bloque inicial, que es la apertura, el bloque central y el bloque final, que es casi el bloque más light, cuando nos presentan la cuestión de espectáculos, la cuestión deportiva, etcétera, ¿no? Y pudimos ver una cosa interesante, que casi todos los meses el noticiero Televistazo abría con notas o ubicaba la información de H1N1 en el bloque principal. Eso es extraño porque normalmente en los estudios que hemos tenido acceso, que hemos visto, salud no es un tema vendible, entre comillas, para los medios de comunicación o para los noticieros. Porque salud está compitiendo, cuando está puesto aquí, está compitiendo con temas de política, con temas de economía, que son temas fuertes. Entonces, esta coyuntura de la epidemia de la gripe porcina, como también se la llamaba popularmente, estaba compitiendo con los titulares, con los avances o con el bloque central. Es una cosa interesante y que, claro, en mayo, como digo, que fue la época más fuerte por los infectados que empezaron en el país, tuvo muchas más notas en ese bloque, ¿no? De todas maneras, solo en junio aparece que en el bloque central aparece la gripe H1N1 como noticia. En el resto son en el primer bloque, que esa es una cosa interesante de resaltar, probablemente por la coyuntura, pero también porque era necesario que la población conociera qué se debía hacer, dar algunos elementos y sobre todo información de carácter preventivo. Creo que una de las estrategias a las cuales Ecuavisa apostó fue a dar elementos de prevención, que es una de las mejores estrategias para que la población pudiera evitar el contagio de esta gripe. Las notas por tema. Aquí vemos que el protocolo determinaba que habían 4 variables, que son las características de la gripe, es decir, de qué se trataba esta gripe, qué características tenía, cómo nació, de dónde, cómo el virus mutó, etcétera. La evolución, sobre todo en torno al número de infectados y el número de fallecidos. Básicamente esta evolución se refería a esto, y la prevención como un encuadre fundamental para saber qué hacer en relación con medidas de precaución, y el impacto referido sobre todo al impacto económico y al impacto económico que afectaba algunas áreas, por ejemplo, el área de turismo.
se pedía que no viajaran a algunos países que tenían alta incidencia o alto índice de infectados de la gripe H1N1, o se cancelaban conciertos o se cancelaban eventos deportivos donde podía haber concentración de personas. Entonces, lo que vemos es que por temas, el enfoque o el tema de prevención fue el que mayormente primó en todo el periodo, ¿no? Y esto tiene que ver, como ya dijimos, con la posibilidad de que las personas pudieran tener elementos que les permitan cuidar su salud. Respecto de las notas por enfoque, tiene mucha relación con la anterior. El enfoque fue el preventivo. El encuadre, podríamos decir que estas notas que tuvieron también un enfoque preventivo para dar diversas medidas que estaban acompañadas de informaciones de algunos voceros respecto